Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 20 de septiembre del 2024, como siempre en compañía de... Maíz, espero que todas y todos estén mejor que el país, que esta semana vivió probablemente el hecho más bochornoso en la historia del presidente de la Asamblea Legislativa, pero bueno, los temas de esta semana es justamente el zafarrancho que se dio el miércoles en el primer poder de la República. Vamos a hablar del proyecto de licencias de duelo ante la muerte de familiares, así como del proyecto rechazado para regular las tarifas de las universidades privadas y el avance en la discusión en el tema del FES y nuestras secciones Pregúntele a Lucho las mejores y peores propuestas de la semana, así como Lucho también se equivoca. El cinismo, en fin. Empezamos. Lucho, ¿qué fue lo que pasó el miércoles? Empezamos con el despelote del miércoles. El miércoles fue ¿cuál es el término en inglés para la lluvia reactiva después de una bomba nuclear? No tengo la menor idea, Lucho. Wow. En fin, el miércoles se vieron las repercusiones de las actividades del gobierno del 14 de septiembre en la provincia de Cartago. Correcto. Donde no asistieron diputados de oposición de la provincia, cosa que fue aprovechada por el presidente de la República para atacarlos, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí venía la espinita entre los todos los diputados que tienen redes sociales de oposición publicaron el mismo mensaje. El mismo mensaje que decía: por primera vez en la historia no estamos porque usted, no me acuerdo qué decía. Porque es un señor divisivo. Ahora, paréntesis, también lo que pasó fue que el 14, que fue el acto cívico en Cartago, que por cierto hay que crear, lo organiza la Municipalidad de Cartago. Correcto. El presidente aprovechó para tirarle a los diputados y tirarle a la empresa que iba a construir el hospital de Cartago, al punto de que la empresa se retiró posteriormente de esa contratación. Pero bueno, esos detalles... No fue por el terreno, como andan diciendo los trones. No fue por el terreno. La carta es muy clara. Yo si yo tuviera Twitter, yo es como cuando se ponen a escribir, no, la empresa dijo que se va por el terreno, y yo, todo eso decía la carta, bebé. No. No decía eso la carta. La carta mencionaba el tipo de cambio que, según unos cálculos que hizo Maíz, entre el momento en el que presentaron la oferta y la fecha de la carta se ha apreciado 7,68%. Y el problema es que el mecanismo de reajuste de precio del contrato era el tipo de cambio hacia arriba. Entonces no hacia abajo. Exactamente. Entonces, y eso lo advirtió la Contraloría y la Caja no hizo nada. La empresa tenía que asumir la pérdida de ese porcentaje o tener que el tipo de cambio subiera. Que ya de por sí era una oferta muy barata y que inclusive la otra empresa que quedó descalificada, que fue Vanderlat, los acusó de estar ofreciendo un precio absolutamente, fuera de toda lógica, porque decían, porque la Caja lo que hizo fue fijar una banda mínima y una banda máxima, y la empresa ofertó por debajo de la banda mínima, digamos. Pero en fin, ese no es el tema. El tema es que, bueno, el miércoles entonces los diputados cartagineses de oposición empezaron a responder a los ataques del presidente, ¿verdad? Uno y otro, y salió doña Pilar Cisneros rematando, diciendo: qué lástima que se perdiera el evento el 14 de septiembre, estuvo muy bonito, la gente estuvo abrazando al presidente y que no sé qué y que no sé cuánto. Llegó don Antonio Ortega, el jefe de fracción del Frente Amplio, diputado por Cartago, y sacó a tema una colación que había estado sonando en las horas del día previo. Y fue que aparentemente en la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios del día previo, a doña Pilar Cisneros se le olvidó que tenía puestos sus AirPods, pero el sonido no estaba saliendo por ahí, sino que estaba saliendo por teléfono. Y uno, o recibió una llamada, o dos, reprodujo un audio en el que se daba a entender de que se estaba preparando un ataque
no se dijo de qué tipo, ni si era físico o de troles en redes sociales, contra el diputado Ariel Robles y que había un pago asociado a ello. Correcto. Lo que se dijo, que se oyó, fue que el pago ya estaba listo, vamos a darle con todo. Ajá. Ahora, cero dudas de que el audio fuera escuchado por diversas personas. También cero dudas de que no se estaba hablando de un ataque físico, sino que se estaba probablemente programando el pago para los troles del gobierno. Eso es el escenario más posible. Sin embargo, los diputados del Frente Amplio y quienes lo respaldaron lo asumieron como un ataque más físico que virtual. Correcto. Pilar respondió de una manera muy particular, ¿verdad? Como es ella. Y dijo, sí, y cito, el diputado Robles no existe en mi vida hace mucho tiempo. Por cierto, me incomodó que ayer me dirigiera la palabra, porque él sabe muy bien que hace más de un año ni siquiera nos dirigimos la palabra. No existe para mí. Yo hace mucho tiempo lo saqué de mi vida. Para mí es exactamente como un cero a la izquierda. No me tomo ni la molestia de atacarlo, no se preocupe. Eso me pareció como que hacía sonar como que ellos estuvieron en un momento de una relación sentimental. O sea, porque te saco de mi vida, o sea... Se devolvieron los peluches. Sí, es algo muy raro de decir, pero bueno. La intervención de Pilar, reiterando sus ataques a los diputados de Cartago por no haber ido al evento del 14 de septiembre, volvió a generar molestia en varias diputaciones, empezando un capítulo vergonzoso de intervenciones por el desorden, en el que doña Catherine Moreira Brown se refirió a doña Pilar Cisneros como la vocera del cártel Chávez Robles. Del cartel. Uy, cartel. Chávez Robles, obviamente el cartel del narcotráfico, y la acusó de hacer, cito, listas negras de diputados no gratos a las actividades oficiales del gobierno. Luego, doña Joana Obando Bonilla, que es diputada liberal progresista, le espetó una serie de fuertes insultos al presidente, donde lo llamó ególatra, burlista, buleador, acosador, y criticó que el presidente esté poniendo a los chiquitos de escuela a rugir como un jaguar en los eventos oficiales. Más con sus antecedentes ofílicos, dijo. Sí. Bueno, no lo dijo, pero claramente con ese antecedente, francamente es un toque perturbador. Don Jonathan Acuña intervino de nuevo para reiterar, doña Pilar, yo escuché lo que decía ese audio, aclárelo y que no sé qué, que no sé cuánto. Intervino don Daniel Vargas para decir al Frente Amplio que estaban muy sensibles y que muy paranoicos con ese tipo de amenazas, y se dirigió hacia Liberación Nacional para decirles que si algún partido actuaba como un cartel, no era el oficialismo, sino que eran ellos. Y ahí se deschochó todo. Correcto. Porque entonces empezaron de nuevo a pedir la palabra y don Oscar Izquierdo, que es el jefe de fracción liberacionista, le dijo, si usted tiene dignidad para decir que somos un cartel, pruébelo, y si no, haga silencio. Y hasta le hizo el gesto en la boca. Entonces unos y las otras, las dos fracciones empezaron, se veían en el fondo, y qué bueno que dice que el muchacho de las cámaras de la asamblea estaba atento, porque inmediatamente hizo switch a la cámara. Obviamente, o sea, por lo general cuando la persona que está hablando es la única que se pone en cámara, pero aunque don Oscar Izquierdo estaba hablando, hizo switch a la cámara del oficialismo y estaban gritándose y señalándose, y Daniel Vargas estaba hasta golpeando la mesa de la curul. Necesitamos cambios en la transmisión de la Asamblea Legislativa, quiero cámaras en varios lados. No, o sea, hay cámaras en varios lados. Digo, quiero toma, o sea, que dos canales transmitiendo desde ángulos distintos. Una toma general. Exacto. Sí, pero bueno. Sería muy bueno. Doña Rosalía Brown, que como saben está presidiendo el plenario temporalmente por la incapacidad de don Rodrigo Arias, intentó fallidamente llamar al orden. Se anotaron más personas en el uso de la palabra para seguir el desorden, al punto que doña María Marta Carballo, jefa del PUS, amenazó porque ellos iban a abandonar el plenario y en determinado, cuando empezaron a gritarse mutuamente, se salieron. Solo se quedaron Carlos Felipe y creo que Alejandro Pacheco, una cosa así. El resto abandonó el plenario y ya después de que regresaron, doña María Marta dijo, esto es lo más... El término no fue vergonzoso, digamos, pero ya sea, esto estaba por encima, en términos negativos, de todo lo que ha pasado en esta Asamblea Legislativa. Y absolutamente tiene razón. Lo del miércoles fue una cosa horrible. Una vergüenza. Tan así que, digamos, que ya hace rato, digamos, no meto tono editorial en el reporte de Barra Prensa,
lo volvió a meter, digamos, porque ya francamente fue una cosa horrible. Y amenazó de nuevo que si el desorden persistía, ella Su bancada se iba a retirar. se iban a salir del plenario. Correcto. Recordó que habían en agenda una serie de reformas constitucionales importantes. Lo cual no deja de ser gracioso porque son de los más ausentes, digamos. O sea, de milagro estaba ahí la bancada, pero bueno. Sí. Cierro paréntesis. Recordó que había una serie de reformas constitucionales pendientes importantes para ese día, y aunque se intentó empezar a conocerlas, doña Pilar Cisneros, Ada Acuña le había retado a Jonathan Acuña de que prometiera o jurara que él efectivamente escuchó lo que él dice que juró. Rosalía no le permitió a Jonathan responder, sometió a votación algo y hubo varios diputados que no quisieron votar. Y doña Rosalía, en lugar de aplicar el reglamento, que esos diputados pierden una dieta por no votar, anuló la votación y dijo, vámonos. Se acabó este día. Y se fue ahí. Tuve demasiado ya. Esto fue mucho. Nos vamos. Así fue ese desastre de miércoles. Horrible, horrible, horrible. Yo estoy seguro que Chávez va a aprovechar esto para ponerlo en su capítulo del próximo miércoles. El circo semanal de los miércoles. Exacto, pero en fin, pasemos a otro tema. El proyecto que sí logró avanzar el martes de esta semana, si no me equivoco, fue el que permite introducir las licencias de 3 días pagadas por muertes de familiares. Lucho, ¿de qué es el proyecto? Comentado. Ese proyecto es del FA, me parece. Correcto. Fue aprobado de forma unánime en primer debate con la iniciativa de que se retrotrajera. Recordemos que eso es cuando el proyecto ya aprobado se devuelve para hacerle modificaciones que se hacen en plenario. Que son, por lo general, consensuadas. Correcto, porque además hay límites de cuántas mociones puede presentar cada diputado en ese... Uno de los mejores mecanismos que tiene esta asamblea. Correcto. En fin. El proyecto inicialmente era de 1 semana y 3 días, obviamente en comisión eso se cambió porque empresarios. El proyecto que se aprobó en primer debate dispone 3 días por familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, que estos son los padres, los hijos, el cónyuge, los suegros, el yerno y la nuera. 2 días en caso de parientes en segundo grado de consanguinidad o afinidad, que esos son los abuelos y los nietos, los hermanos por relación bilateral y los cuñados por afinidad. Doña María Marta Carballo se acercó al Frente Amplio para pedir que se retrotrajera el proyecto con el fin de meter 1 día de licencia por tercer grado de afinidad, que ese son los tíos y sobrinos. Correcto. Afinidad y consanguinidad. Afinidad y consanguinidad, ajá. Tíos y sobrinos. Porque dijo, que no se le ha muerto un sobrino a un tío y no puede ir al funeral, ¿verdad? Correcto. Pero resulta y acontece que por el discurso que ella dio en el plenario, el día que estaba prevista la votación del segundo debate, que era en realidad que ocupaba retrotraerse, al parecer había presiones del sector empresarial, vaya sorpresa, de del que sector no, explotador, de que un día para que vos vayas al funeral de tu tío o de tu sobrino va a quebrar la empresa. Que mejor se vayan sin goce de salario si es que le doy permiso. Entonces doña María Marta Carballo, que por lo general es muy cercana al sector empresarial, obviamente tomó esto de una manera negativa, se indignó bastante y dijo, ¿será de verdad que va a caer en quiebra una empresa porque una persona necesita un duelo para ir a enterrar a su sobrino, a su bisabuelo o a su tío? Y al parecer eso caló porque la moción de retrotracción se aprobó por unanimidad. A todos les dio vergüenza, básicamente. En fin, claro, es que esto es un proyecto de esos que si vos votas en contra te dejan expuestos de manera negativa, como un inhumano. Quedas completamente quemado. Ahora se tienen que presentar las mociones para modificar el texto, introducir esta licencia adicional y que vuelva a ser aprobado en primer debate. En fin, pasemos al siguiente tema, que son el proyecto sobre las tarifas en las universidades privadas. Esta era una iniciativa presentada originalmente por el Frente Amplio. A ver, y aquí hay que hacer un paréntesis, porque actualmente el CONESUB aprueba las tarifas de matrículas y cursos de las universidades privadas, pero es nada más un trámite, digamos. Es lo que en inglés se conoce como un rubber stamp. Nada más recibe y aprueba. Correcto. El proyecto lo que... Por ejemplo, mientras el gobierno no quiere subir nada al FES, a las universidades privadas le reconocieron un 3% de inflación. A 2 que lo solicitaron, exacto. Interesante. Confirmo, pero el proyecto pretendía establecer mecanismos de control para que el consumo pudiera regular esos precios y que el crecimiento no fuera desproporcionado, porque lo que hacen muchas universidades privadas es que suben la matrícula cuando usted ya está llevando la carrera, porque entonces ya hay una inversión hecha y entonces estás comprometido a
continuar pagando aún si te suben el precio. Correcto. Básicamente se aprovechan de ser el ente con poder en la relación y el Estado no lo regula. Correcto. También, entonces, este proyecto iba a regular los cobros por derechos de graduación, certificaciones de notas, porque ustedes saben muy bien que hay universidades privadas que le cobran unos 50,000 colones por una certificación de notas. Correcto. Con validación. Cobraban por grabaciones virtuales. Con validación de cursos, derechos de graduación, talleres, laboratorios. Por ejemplo, laboratorio, le cobran... No, yo, que estuve en una universidad privada, y lo voy a decir sin problema alguno, yo estuve en una universidad privada en tiempos de pandemia. A mí me cobraron los laboratorios como si recibimos clases. Como si hubiera sido. Presencialmente. Ajá. Un descaro absoluto. Y la grabación igual, mi grabación fue virtual. Y me la cobraron igual. Pues, había que pagar la transmisión, Lucho. La licencia de Zoom Premium es muy cara. También iban a regular talleres, laboratorios, internados rotatorios, prácticas profesionales y campos clínicos. El problema es que el Frente Amplio se pasó de la raya y también quiso regular el porcentaje específico de becas que las universidades privadas tenían que dar a estudiantes pobres en situación de pobreza, y establecía un departamento que iba a regular estas cosas sin presupuesto. Entonces era un toque de más burocracia sin fuente de financiamiento. Entonces el proyecto después no logró salir adelante, se archivó en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa. Don Ariel Robles dijo en redes sociales que lo iban a volver a presentar, lo que me hace suponer de que no le van a meter un dictamen minoría afirmativo. Probablemente no lo van a dejar morir y yo esperaría que por lo menos hagan algunos cambios para hacer la propuesta más viable, aunque ciertamente... Lo que pasa es como el Frente Amplio, y es que lo vemos, por ejemplo, con el tema de las licencias, es que ellos se vuelven un toque locos al presentar la idea inicial para luego tener un margen de negociación hacia la baja. Para tener más, claro. Sí, no, completamente. Ahora, hablando de universidades, actualmente se está dando la discusión del FES en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Por cierto, las disculpas por el ruido de fondo, es que estamos en medio de un aguacero, al parecer. Es como nunca había visto lluvia aquí, digamos. Exacto. Aquí llueve así, pero usualmente más tarde, no tan temprano. No a las 2 de la tarde. O sea, ahorita parece que son las 6 de la tarde. En fin, está la discusión del FES. Fueron los jerarcas de gobierno, están los rectores discutiendo actualmente. Fue la Contraloría General de la República. Hoy. No vamos a entrar al fondo de esa discusión, nada más vamos a destacar dos intervenciones importantes. La primera fue la de la diputada de Liberación Nacional, Rosaura Méndez, quien logró que el viceministro de Educación reconociera que el porcentaje del presupuesto de las universidades que se gasta en pagar planilla es casi igual al que se gasta en el Ministerio de Educación Pública. Básicamente el mismo. O sea, uno de los argumentos del gobierno en contra del FES es que todo se va en salarios. Y entonces, doña Rosaura le preguntó cuánto gasta el MEP en salarios. Y el señor... 71%. Como un 71%. Entonces ella es como, claro. Y dijo, y es importante porque hay que pagarle a los educadores. Era acá. Y entendieron todo, hasta le aplaudieron. Casi que le aplaudieron. Y es como, exacto, señores, hay que pagarle a los educadores. Entonces, en fin, fue un gran momento, diputada de la semana, doña Rosaura, por eso. O sea, es por esa intervención. Es lo lógico que en cualquier empresa o institución de servicios, la mayor parte del presupuesto se vaya a pagar planilla. Correcto. Esa es la mano de obra. Es la materia prima. La materia prima, pero de todos los argumentos que podrían sacarles, ese era el más ridículo de todos. Exacto. Y se los hicieron sonados riquísimo con eso. Y por esa razón, doña Rosaura Méndez es la diputada de esta semana. Correcto. Adicionalmente, el día de hoy, la Contralora General de la República fue a la comisión, le preguntaron que de cuánto debería ser el ajuste del FES. Porque las universidades pidieron un 4%. Correcto. Ella primero dijo que el 4 es inviable, o sea, financieramente, y dijo el ajuste debería ser del 0,3, que es menos de lo que... El 1% que les iba a reconocer el gobierno. Correcto, y que es la inflación que se tiene. Ahora, las universidades lo que reclaman es que en años anteriores, cuando la inflación estuvo muy alta, 12%, llegó hasta un 12% en agosto del 2022, si no me equivoco, que ellas aceptaron que les dieran menos por temas de colaborar con las finanzas públicas, y que como ahora, cuando en pandemia también aceptaron menos porque ahí y que ahora, hay que darle toda la plata a la caja, y que ahora no les lo están reconociendo. Ahora, eso fue un error de parte de ellas. Bueno, a ver, yo no diría que es un error. Creo que confiaron en un gobierno en el que no se puede confiar en que eventualmente se les iba a retribuir. No dejaron por escrito un compromiso de esto se va a reponer en tal año, nada. Y cuando firmaron un compromiso, que fue el año pasado, que era un 1% y un 1%
después no lo quiso reconocer en el No dijo que el acuerdo lo que decía es que él iba a ver si había espacio y que no había espacio, entonces que no les iba a dar ese 1% adicional. En fin, yo creo que lo que las universidades deberían hacer es ir a la sala o al contencioso a pedir que se les dé retroactivamente ese ajuste que no se les dio en ese momento, que era el ajuste mínimo por ley. El 4% que pidieron es lo que ellos han dejado de percibir por haber aceptado menos de lo que le correspondía por inflación en años anteriores. Exacto, pero bueno. Entonces, y terminado ese tema, creo que podemos pasar a la sección de preguntas donde tenemos varias relativas al FES. Pasamos a la sección favorita del público. Empezamos con Víctor Pito Carrillo, quien nos pregunta: ¿es viable a través de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que se puedan regular las conferencias de prensa de forma que siga un formato definido y reglas claras, donde, por ejemplo, que se haga una pregunta y la repregunta, pero no les puedan quitar a discreción el uso de la palabra? Y donde el método para escoger quién pregunta sea equitativo, todos los medios participen y que el Ejecutivo esté obligado a que se realicen. Lucho. A ver, de que se pueda, cuestionable. De que alguien puede proponerlo, alguien puede proponerlo. Que eso se pueda regular de esa forma, lo dudo mucho. No me parece, además, regular este tipo de cosas por ley es un error porque quedan muy rígidas. En fin, la segunda pregunta es de Juan Carlos Pérez, quien nos dice: me encanta su podcast, tengo la duda si se puede pasar una ley que fije la pena máxima sin posibilidad de reducción de pena a las personas que hagan sicariato y tortura. Entiendo que habría que definir tortura, pero como en términos generales sería inconstitucional quitar el derecho de reducción de pena a alguien. Tortura, ya la tortura está definida, ya viene definición de la tortura. De hecho, hasta hay una norma procesal que dice que si se obtienen pruebas o confesiones por motivo de tortura, esas son inadmisibles. Correcto. Eso fue, creo que, a raíz de una acción de inconstitucionalidad que tuvo que meter la Defensoría de los Habitantes cuando nos dimos cuenta de que eso todavía existía. Esto había pasado. De que no habíamos regulado eso, ¿verdad? De si se puede, de nuevo, igual que con lo otro, de poderse, podría proponerse. A mi parecer, yo creo que sí pasaría un filtro constitucional porque me parece que la Asamblea puede definir a cuáles delitos, por su gravedad, no les son aplicables los beneficios de reducción de penas, de ejecución de una pena. Pero además, bueno, el otro comentario que tengo sobre eso lo voy a hacer. Claro. No, el otro es que yo ya he mencionado en varios podcasts, me parece que es que el Código Penal hay que hacerlo de cero. ¿Por qué? Porque en este momento en Costa Rica ningún delito, me parece, tiene la pena máxima permitida, que son 50 años. En ningún delito tiene como pena máxima los 50 años. Entonces ya desde ahí hay un problema. Hay que readecuar casi que todas las penas a que los delitos más graves, como el homicidio calificado, deben penalizarse con la pena máxima. Porque el homicidio calificado hoy son 35, que en todo caso, a ver, es una suma considerable, pero muy pocas veces los jueces imponen 35 años de cárcel. Y de nuevo ya sabemos que con los beneficios, por favor no me digan que lo del año penitenciario, porque eso ya se quitó hace muchos años. Yo no me canso de repetírselo a la gente cada vez que alguien lo saca a colación. Eso se quitó hace mucho tiempo. Pero hay buena conducta, que hay que hacinamiento y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces sí me parece que hay que hacer una readecuación al Código Penal para readecuar los delitos más graves a las penas máximas. Listo. Ahora, la siguiente pregunta. Firox nos pregunta: ¿qué pasa cuando una ley se usa en contra o se desvía completamente del espíritu del legislador? ¿No hay un ente que la supervise, Lucho? Cuando una ley se usa en contra del espíritu del legislador, eso es fraude de ley. Se usa... No, eso no es fraude de ley. O sea, si fue que... Si la ley se usa en contra, se está aplicando mal, habría que ir al contencioso. Ajá. Y el contencioso es el que revisa el espíritu del legislador, de hecho. Exacto. Si es un tema de legalidad, si es un tema de derechos fundamentales, hay que ir a la sala. Exacto. Pero ¿qué pasa? Por lo general la Asamblea se da cuenta de que eso está ocurriendo y lo que hace es sacar una interpretación auténtica. Es más rápido. Con efecto retroactivo, es más rápido que un proceso judicial. Exacto. Sí, porque recordemos que la Asamblea tiene la potestad... A ver, recordemos... Y además, no lo han escuchado antes, que la interpretación auténtica es un proyecto de ley en el que dice: esta ley o este artículo de esta ley debe interpretarse de esta forma porque es el espíritu del legislador. Aunque yo no sea el que haya emitido esa ley, aunque la haya emitido en 1950. Por eso la modificación tiene que estar fundamentada en la exposición de motivos del proyecto original y la discusión que se haya dado en comisión y plenario sobre el proyecto al ser aprobado. Correcto.
La siguiente pregunta, Josué Granados nos dice, los diputados ya pueden hacer beligerancia política, ¿no? Hay que hacer una aclaración. Que hay que hacer una aclaración conceptual. La beligerancia es el acto... es la falta. Correcto. Es el acto ilegal de hacer ostentación partidista teniendo la prohibición de hacerlo. Eso es beligerancia. Los diputados no tienen esa prohibición, por ende los diputados no pueden cometer beligerancia política. Exacto. Lo que pueden hacer es campaña política abiertamente. Correcto. Nunca pierden su vinculación. Bajo esa lógica, entendámoslo como los diputados siempre pueden hacer beligerancia política porque no tienen prohibido. Correcto. Ahora, Manfred nos pregunta, hola, para los premios... Esto no es una pregunta, es un comentario, pero está muy gracioso, Lucho. Hola, para los premios Curul en Llamas de este año, ¿habrá público, invitados y estatuillas de un curul quemándose? Yo no creo que vayamos a tener estatuillas. De hecho, creo que el último episodio de este año no se va a grabar en vivo porque yo no voy a estar en el país. Entonces, no, lamentablemente no vamos a tener un evento formal. Y lo otro es que saludemos a su esposa Lucía, que es súper fan y no se pierde ningún capítulo y está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Eso fue hace 6 días, pero feliz cumpleaños doña Lucía. Sí, puede ser que lo estuviera cumpliendo hoy y estuviera, porque ellos saben que leemos los viernes. Yo no sé. Pero feliz cumpleaños a Lucía. Nacho Sandí nos pregunta, ¿qué tipo de ley o proyecto hay que hacer para establecer indicadores de rendimiento de las universidades? Para que no sean nada más recibidores de fondos públicos sin tener que responderle a nadie por la autonomía universitaria. Incluso establecer dichos indicadores de rendimiento en todo el sector público, incluyendo las autónomas. Lucho. No se puede. En resumen, no se puede porque viola la autonomía institucional. Yo no solo diría, no se puede, no se debe. Porque esos indicadores se usan, o se pueden usar por un poder ejecutivo para... recordemos que la autonomía universitaria existe para proteger el involucramiento del poder ejecutivo en los procesos de formación universitarios. Viene de las épocas dictatoriales donde se perseguían... La convención, después el acuerdo, ¿cómo es? El de Córdoba, ajá. No recuerdo cuál era. Vos escribiste un Cívica 2.0 sobre eso. El manifiesto de Córdoba, pero bueno, porque los gobiernos no deben intervenir en las universidades porque lo que hacían en aquellas épocas era intervenir para sacar a los comunistas o sacar ideologías de las que estuvieran en contra. También los comunistas las usaban probablemente para prohibir las enseñanzas del capitalismo en la Unión Soviética. Así que no se puede ni se debe. Es mi resumen corto. Y si se pueden establecer indicadores de rendimiento en las instituciones autónomas, ¿existe? Eso ya existe. De hecho, parte de las evaluaciones del desempeño, según la Ley Marco de Empleo Público nueva, para los funcionarios públicos es que la institución cumpla sus metas institucionales anuales. Ahora, el tema es que para las autónomas definen sus propios indicadores, correcto, básicamente. Ahora, Nidia Amador nos pregunta, según la OMS, el 94% de la población tendrá obesidad para el 2060 y ya existen problemas en niños por obesidad. ¿Qué opinión le merece el proyecto de ley sobre etiquetado frontal con advertencias nutricionales, siendo que es una estrategia costo efectiva para luchar contra la obesidad, Lucho? Yo estoy de acuerdo con el proyecto, no creo que esa sea la solución. Por dicha, la Sala Constitucional se trajo bajo la directriz del Ministerio de Salud, correcto, que ordenó a los importadores a tapar esas etiquetas. Correcto. Por eso si siguen viendo productos con esos, porque ya esa directriz quedó sin efecto. Correcto. Ahora Dwayne nos hace la aclaración de la pregunta la semana pasada, es como, para una redistribución del FES desde la Asamblea Legislativa, ¿sería por ley o modificación a la Constitución? May dice que no se puede, yo no estaría tan seguro de que no se pueda. En tesis de principio pensaría yo en que el FES debería repartirse según la proporción de estudiantes que tengan. El problema que eso me supone es que eso generaría una lógica perversa de las universidades de aceptar más estudiantes de los que puedan tener capacidad, porque entonces van a empezar a competir de necesito aceptar tantos de estos estudiantes para tener tanto de este presupuesto. Correcto. Habría que buscar un mecanismo. Ahora, hay que aclarar, la distribución del FES no está acordada por Constitución. Eso es un acuerdo interno del CONADE. Que de hecho la Nación volvió a sacar el tema esta semana, mientras... es muy gracioso porque en este momento obviamente el CONARE se muestra como un órgano cohesionado para pelear por un ajuste adicional al FES, ¿verdad? Y la Nación le saca de que... ya los rectores del resto de las universidades están presionando para que se tenga en CONARE la discusión sobre la redistribución del FES, porque es ahí donde tiene que hacerse, porque la Universidad de Costa Rica tiene la errónea concepción de que como fue la primera universidad pública
y que es la más antigua, se merece el 50 y tanto % del FES, y eso no necesariamente es Ok. así, eso no está escrito en piedra. Ya entendí, ya sé, porque es cuando se aprobó el FES, en el 81, se incluyó un transitorio que definió la distribución en aquella época. Pero para ese quinquenio. Para ese quinquenio, y desde entonces no se dijo, se ha mantenido. Bueno, supongo que no se ha mantenido completamente porque ya La Universidad de Costa Rica se guinda de eso para no soltar. es posible, pero sí, pero es durante ese quinquenio. Ahora, técnicamente, si el FES, digamos, el artículo del FES dice que los fondos se deben mantener y ajustarse por inflación, el fondo como un todo o el fondo que se le garantizó a cada universidad en su inicio, con ese transitorio. ¿De cuándo es el transitorio? El transitorio es de cuando se aprobó la ley. O sea, cuando se aprobó la reforma que introdujo el fondo especial. No, es que inclusive dice de qué año va ese quinquenio, no me parece que sea permanente. Durante el quinquenio. Bueno, en fin, habría que En revisar. todo caso, a ver, el resto de las universidades, o sea, ¿cuántas universidades públicas son? 5. 5, es 4-1, o sea, que está esperando para plantarse y redistribuir eso como Ahora, debe también, ser. Lo que francamente hace falta, me parece, y no sé si lo han hecho, es que establezcan una metodología adecuada que defina cómo tiene que redistribuirse eso. exacto. Pero ¿y si no lo han hecho? Bueno, aquí Pero- está. No, aquí está. Según la distribución que determina el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior. Ahí está, o sea, Ahí está el CONARE. con ARE. Sí, sí. Claro, ahora, a ver, el problema es, por supuesto, para redistribuirlo hay que pegarle un corte importante a la Universidad de Costa Rica. Hacerlo gradualmente. Fin, la siguiente Son 5. pregunta. Son 5 actualmente. Son 5, dale 20% a cada uno y se acabó el pleito. Te volviste loco. No, o sea, fuera varas, o sea, no estoy haciendo, no quiero enemistarme con la Universidad de Costa Rica, yo estoy ahí 2 semestres ahí. Me sentí como Patricia, la de Alta y la Fea. Al parecer no te fue tan bien. No, me fue bien, congené el lugar porque había que ponerse a trabajar. Hay que tener si hay que tener una discusión, tiene que ser más moderada que una Sí, quinta sí, parte sí. para No, todos. yo sé, pero francamente, o sea, seamos objetivos. Las cosas que podrían lograr universidades como la UNED, la UTM, el TEC, con más presupuesto. En fin, un usuario que no puede leer... Manuel Acuña Mora. ¿Cómo avanza el tema del campeonato de Cóbano? ¿Cuándo se votaría de manera definitiva? ¿Eso es lucha? Esos proyectos del oficialismo está en comisión de Guanacaste desde agosto. No Ya se se le puede mandó a votar. preguntar a la comisión de división administrativa y recordemos que si esa comisión dice estoy en contra, el proyecto no puede seguir adelante. Y el Tribunal Supremo de Elecciones rindió su criterio y dijo que objetaron el proyecto, dicen que es inconstitucional porque se está alterando la integración de una provincia como tal. Porque el proyecto lo que dice es que... Le está quitando a Guanacaste territorio Ajá. para pasárselo a... Perdón, le está quitando a Punta Arenas territorio para pasárselo a Guanacaste. Ahora, pero es que hay varios de Cóbano. ¿Ah? Hay por lo menos 2 proyectos de Cóbano. Hay uno que hace el traslado Ajá. y hay otro que nada más crea el cantón, manteniéndolo como cantón de Punta Arenas. Yo solo revisé el que recupera... El que crea el cantón El que y crea y lo traslada. Ajá, no, ese es el de Daniel Vargas. Ajá. Ese es... El otro no lo tengo mapeado en este Suena momento. para- Ese, no, bueno, bueno. también le revisa eso. El tribunal dijo, estoy en contra porque esto es inconstitucional porque usted le está quitando territorio a una provincia, cosa que solo puede hacer por reforma constitucional. Y además, digamos, ellos dijeron, es un ridículo que usted lo que pretenda hacer es quitarle el gobierno de esos territorios a Punta Arenas para dárselo a la municipalidad de Nicoya mientras se crea la municipalidad de esos otros territorios. Ahora, hay 3 proyectos para crear el Los cantón de santos. Cóbano. Exacto. En ninguno de la comisión de división se pronunció. Estoy buscando responder la siguiente pregunta mientras yo... La siguiente pregunta es, gracias por el trabajo, se aprende montones escuchándolos. Es de Andrés Segura. En caso de que la Asamblea decida modificar el presupuesto remitido por Hacienda, por ejemplo, el monto del FES, ¿es necesaria mayoría calificada para su aprobación? No, el presupuesto se aprueba con mayoría simple, entiéndase mayoría absoluta de los presentes, y no necesita mayoría calificada. Lo que la Asamblea tiene que hacer es definir de dónde va a salir la plata que está subiéndole a una determinada partida. Tiene que recortar de un lado o aumentar endeudamiento, porque si no, no puede hacer ese cambio. Tenemos 3, el Ya, hay uno en el que hay 20.773. la comisión...
que es creación del Cantón Cóbano, Cantón Doceavo de la provincia de Punta Arenas. Ese ya se archivó, es de la Asamblea 2014-2018. El 23.109 está David dictaminado afirmativamente. Ajá. Y sí se consultó la comisión de nomenclatura, eso, la división. La de división. No, la división no tengo documento. O sea, se le consultó, pero no tengo aquí que haya respondido. No sale que se haya pronunciado. Eso supone un problema. Exacto. ¿Está en el dictamen? No. Pero bueno, o sea, deme un segundo. Esas son las únicas preguntas que tenemos para esta semana. Muchas gracias por sus preguntas. Mientras Lucho revisa si el tribunal se pronunció sobre ese proyecto, porque recordemos que si el Tribunal Supremo de Elecciones objeta el proyecto, no se puede votar todavía hasta que pase el periodo electoral, hasta 4 meses después de las elecciones del próximo año. En fin, pasamos, mientras Lucho nos busca el dato, pasamos a la siguiente sección, que es las mejores y peores propuestas de la semana. Ayer yo dije estaba teniendo un jueves tranquilo, no había pasado mayor cosa. Llegué... Y fue como decir, el día está tranquilo en un hospital. Exacto, y llegué, a ver, nada más, intimidades de la redacción. Todas las noches yo, cuando termino las cosas urgentes, me meto a revisar qué proyectos de ley se presentaron en la Asamblea Legislativa y los meto en nuestra plataforma de asamblea. Si encuentro alguno relevante, usualmente hago la nota y la dejo lista para que salga el día siguiente. Ayer yo dije, el día está tranquilo, me voy a poder dormir temprano, qué dicha. Me metí a revisar los proyectos de ley y me di cuenta que se volvieron locos el jueves y metieron el miércoles y el jueves y metieron 3 proyectos que requerían notas independientes. El primero de esos proyectos fue presentado por el diputado oficialista Jorge Antonio Rojas de Alajuela, quien propuso volver a habilitar los permisos de exploración y las concesiones de explotación de minería de metales a cielo abierto en el distrito de Cutris, que es donde se ubica Cutris en San Carlos, donde está ubicada la finca Cruzitas. Claramente, tras las declaraciones del gobierno sobre sus intenciones con esa sección, con ese sector, básicamente por lo menos no se sabe si fue el diputado que actuó por su cuenta o que se actuó por iniciativa del Ejecutivo, pero bueno, ya se presentó formalmente la propuesta para restablecer la minería a cielo abierto en Cruzitas. Avisados quedamos. Adicionalmente, la diputada del Partido de Nueva República, Olga Moreira, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de efectivo en el transporte público en autobuses. No es como lo que existe ahora, digamos que hay una obligación del transporte público de implementar el cobro electrónico, sino una prohibición de que en el transporte de buses se pueda pagar con efectivo a menos de que haya una emergencia nacional o el sistema falle. Dice que solo en esos casos podrían los autobuses cobrar en efectivo. Se da un plazo de 3 años para las rutas de la GAM y de 5 años para las rutas fuera de la GAM para implementar esto al 100%. Y en casos excepcionales que autorizaría la ARECEP o el CONAVE, no recuerdo en este momento, se podría extender ese plazo bajo decisión fundamentada por 2 años más. Adicionalmente, quien fuera obras del Espíritu Santo para que el poder político de este país los quiera tanto. El diputado del Partido Liberación Nacional y jefe de la bancada oficialista presentó un proyecto de ley para autorizar a al Estado, los ministerios, órganos adscritos, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas, municipalidades, entes públicos no estatales y cualquier otra entidad pública, sin importar su forma de organización y naturaleza, a que puedan hacerle donaciones a la Asociación Obras del Espíritu Santo. Las donaciones son de bienes muebles e inmuebles, o sea, terrenos y vehículos, así como servicios, recursos económicos, derechos y cualquier otro objeto que estimen necesario. Básicamente un cheque en blanco para que cualquier institución pueda pasarle recursos a Obras del Espíritu Santo, y establece que será la obligación de la Contraloría General de la República de supervisar estas donaciones. La única restricción que pone es que si el inmueble está afectado, se requiere una ley antes de acordar la donación. Digamos, las desafectaciones no se pueden hacer generalísimas, tienen que ser de forma específica.
Si el inmueble que se piensa donar está afectado, tiene que pasar por ley exclusivamente, pero bueno, cheque en blanco para obras del Espíritu Santo, propone Liberación Nacional. La otra propuesta, Ya tengo respuesta. bueno, dale con la respuesta mientras yo respiro. No, el tribunal sí objetó el proyecto de ley. Ok, entonces, No se puede aprobar ahorita. en resumen, el proyecto del cantonato cubano no se puede aprobar en este momento hasta... No, ya se puede, porque ya pasó la fecha. No se puede aprobar. Son 6 meses. No se puede aprobar en este momento porque el tribunal lo objetó. Pero no son 6 meses antes y después. Ajá. Ajá. Ya las municipales fueron en febrero. Ah, cierto, sí se pueden. De hecho, ya el tribunal ahorita está solo con 3 titulares. Cierto. Porque ayer que estuve revisando las últimas sentencias de ellos, los asuntos que tenían los magistrados suplentes ya volvieron a los titulares. Ahorita sí se puede aprobar. Me falló el deseo de que se acabe este gobierno pensando que era en febrero del próximo año, pero todavía faltan un año más. Y tampoco, el problema es que tampoco la que sí no veo que se haya pronunciado Ahora, fue la Comisión Nacional de División Territorial. probablemente termine en la sala y la sala se lo pueda traer abajo. Recordemos que, porque además, aquí hay un truco en esto. Bueno, si se aplica silencio positivo, porque lo que la sala dijo fue que para brincarse el criterio, a ver, hay un criterio que dice que para crear nuevos cantones tiene que tener el 1% de la población del país para que cumpla con ese requisito. La Asamblea puede, por excepción, brincarse ese requisito. Siempre y cuando la división territorial esté a favor. Exacto, pero la sala dijo siempre y cuando esté a favor, no dijo siempre y cuando no se pronuncie o siempre y cuando no se oponga. Dijo siempre y cuando esté a favor. Habría que ver si también es que, porque esto lo cierran, digamos, cuando ya el proyecto se dictamina. Por ejemplo, ese criterio del tribunal que encontré, lo encontré en el sitio del tribunal, pero no en el sistema de la Asamblea Legislativa. O sea, no llegó a tiempo. Ah, correcto. El otro proyecto que quería destacar esta semana fue uno que se presentó para crear el Colegio Profesional de Educadores de profesionales en educación especial. Porque ya no hay un colegio de educadores, digamos, que pueda tener una ¿cómo se llama? Una comisión, una asociación, lo que sea, especialmente dedicada a el tema de educación especial. Lo interesante de este proyecto es que mete golazo y dice que las personas que se afilien, la cuota se paga, es el 1% de su salario bruto mensual, y además ese 1% de su salario bruto mensual se rebaja automáticamente la planilla, porque establece que para inscribirse al colegio hay que firmar la autorización para que se les haga el rebajo de su salario. Wow. Así que sería garantizarle a este colegio recursos inmediatos y, ¿cómo se llama? Y estables. Viene con golazo, exacto. En fin, a mí me parece completamente innecesario. La propuesta fue de doña Catherine Moreira Brown de Liberación Nacional. Y estas son las propuestas que hubo mucho chayote. Como siempre. Muchas autorizaciones, y exoneraciones y donaciones. Pero esas son las principales de esta semana. Ahora, para terminar, pasamos a la sección más penosa de este podcast. Y es que Lucho también se equivoca. La semana pasada dijimos que se había presentado... La semana pasada en este podcast se dijo... Gracias. En este podcast se dijo que el proyecto de ley que había presentado doña María Marta Padilla sobre el tema de las ferias del agricultor. Pero ¿cuál es el nombre de las organizaciones? ¿Tienen un nombre en específico? Ok, dame un segundo. Los organizadores de ferias. Ajá, hay una comisión. Tiene un nombre que se me acaba de olvidar justamente. Conveniente, ¿eh? Ajá. Está. Los centros agrícolas cantonales. Okay. Los centros agrícolas, nosotros dijimos que se iban a crear los centros agrícolas y ese fue un error. Lo correcto es que los centros agrícolas cantonales ya existen. Lo que pasa es que no tienen el monopolio de las ferias del agricultor. Okay. Porque hay asociaciones, fundaciones y cooperativas, porque la ley lo que dice es que cualquier agrupación de campesinos o de agricultores que se organice puede realizar la feria del agricultor. El proyecto de doña María Marta Padilla lo que propone es que sea únicamente los centros agrícolas cantonales quienes puedan manejar las ferias del agricultor y entregar los carnets que se entregan, digamos, para estas ferias. Okay.
lo que hace es darles el monopolio de las ferias del agricultor, no como existe ahora. Las asociaciones, fundaciones, cooperativas tendrían que convertirse en estos, o bueno, ver cómo se pasan. Pero bueno, ese fue el error de la semana pasada en nuestra sección de Lucho También Se Equivoca. Y es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.